¿Qué tal? Una vez más nos encontramos con el doctor Agustín de Lerrán, filósofo y pedagogo de la Universidad Autónoma de Madrid. En esta ocasión para hablar de una de sus principales líneas de investigación, la pedagogía de la muerte, concepto que puede resultar un tanto extraño, por lo que le pediría, doctor, explicarnos de qué se trata. Pues la pedagogía de la muerte es una disciplina emergente que se ocupa del estudio de la educación, la enseñanza, la formación, las metodologías, la evaluación, los recursos, etcétera, etcétera, de una educación que incluya la muerte. Conviene aclarar que cuando hablamos de muerte no se trata solo de la desaparición física, sino de diversas formas de pérdida. Puede ser la pérdida de un empleo, de una pareja, un cambio de residencia, el fracaso de un proyecto, todos estos hechos cotidianos e inevitables. ¿Cuál es el abordaje que se propone para enfrentarlos? Bueno, por un lado, como usted ha dicho, hay muchos conceptos de muerte. Está, por ejemplo, la muerte como fallecimiento, que es la habitual, pero también podemos hablar de una muerte continua. Por ejemplo, usted y yo estamos celularmente muriendo, estamos soltando células muertas, también se están regenerando. También se podría hablar de una muerte, por ejemplo, total, la asociada a una gran pandemia, como la que estamos viviendo estos días, o, por ejemplo, una amenaza de guerra mundial, o, por ejemplo, procesos de extinción de especies. Eso sería más bien muerte total. Bueno, y como estos dos conceptos, pues habrían como 15 o 20 conceptos en los que hemos diferenciado y hacia los que se puede enfocar la pedagogía de la muerte, porque son útiles, son muy interesantes para ello. Uno de ellos es el de muerte parcial, que es lo que usted ha dicho, que puede entenderse como pérdidas, desapariciones, abandonos, amputaciones, en fin, situaciones que no son pérdida de un ser querido, pero que sí pueden estar asociadas a algún tipo de pérdida, y por lo tanto sí le hemos llamado muerte parcial, ¿no? Igual que hay, entre comillas, eternidades parciales, o por ejemplo, que es lo contrario, en los museos se conservan las cosas, o los recuerdos, o las fotografías, o todo esto es para conservar, para que no muera, darle la vuelta al concepto de muerte parcial. Bueno, y nuestro enfoque de pedagogía de la muerte básicamente es doble. Por un lado estaría el enfoque curricular o el enfoque normalizador. Es decir, la muerte está en la biología, la muerte está en la historia, es una ciencia articulada sobre muerte. La muerte corta a la literatura, la muerte corta al arte, la muerte corta hasta las matemáticas, por ejemplo, las estadísticas que nos están dando de fallecimientos por la enfermedad COVID-19, etcétera, etcétera. Y también la muerte corta los temas transversales de toda la vida. Por ejemplo, corta la educación para la paz, obviamente, pero corta la educación vial, necesariamente. Corta la educación para la salud, el consumo, sexual, ambiental, etcétera, etcétera. Ese sería el primer enfoque, el enfoque, digamos, didáctico y normalizador de la pedagogía de la muerte. Y el segundo enfoque es aquel que, dentro de la tutoría y dentro de la orientación, capacitaría al educador o la educadora para saber cómo acompañar a un alumno o grupo de alumnos si han tenido una pérdida fuerte. Por ejemplo, nosotros estamos ahora elaborando un material gratuito que compartiremos con ustedes si quieren, que son pequeños vídeos de apoyo al profesorado para que sepan cómo acompañar y cómo también indirectamente preparar a las familias para que entre todos se sepa pues cómo actuar en estos casos. Ahora, cuando los centros educativos vuelvan a abrir, habrá muchas aulas, en España desde luego, en su país no lo sé, en donde habrá muchos niños, muchos alumnos que hayan perdido abuelitos o que hayan perdido padres o madres o que hayan perdido profes.
Entonces, necesitamos ampliar el campo de la formación, en este caso de la orientación de la tutoría, para poder dar respuesta. Y también parte de la pedagogía de la muerte consiste en saber cuándo, que son muy pocos casos, el acompañamiento con esa formación necesaria de un tutor o de una tutora no es suficiente, el duelo es complicado y hay que derivar a una persona especialista en psicología clínica. Aquí sí la psicología clínica, pero no en otros ámbitos en donde con la pedagogía, con el enfoque amplio de la pedagogía, es más correcto trabajar. Volviendo a la muerte física, que es lo que nos rodea en gran parte de este tiempo, y que es la que suele generar más temor en los seres humanos. En algunas culturas orientales, las personas dedican 5 minutos de su día a pensar en la muerte. Todos los días dedican 5 minutos y piensan en la muerte. Y ese contacto con la finitud de la vida tiene importantes efectos en su capacidad para ser felices en el aquí y el ahora. Esta pedagogía de la muerte se relacionaría con la necesidad, con esta necesidad de ser conscientes de nuestra finitud y tener una perspectiva de la muerte diferente a la caótica que generalmente tenemos. Pues, por un lado, familiarizarse con la muerte es positivo. Obsesionarse con la muerte no es positivo. No se trata tanto de capacitarnos defensivamente para cuando llegue la muerte ajena o propia, no es eso, porque la muerte es mucho más. La muerte en principio no viene sola, está contextualizada con la vida y con la evolución, etc. Sí que puede ser muy útil, en todo caso, la enseñanza de Sócrates, del gran maestro. Y Sócrates nos enseñó a saber que no sabemos. Algo antes lo hizo Confucio, que en un diálogo con su discípulo Yeu le preguntó: Yeu, ¿qué es el conocimiento? Y dijo Yeu: no lo sé, maestro, ¿qué es el conocimiento? Y respondió Confucio: saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe. Me parece muy importante saber que sobre la muerte no sabemos nada y que por lo tanto todo aquello que consista en elaborar a partir de esa conciencia y de esa claridad o de esa lucidez de no saber, será ficticio. Yo creo que las religiones y también las filosofías han hecho muchísimo daño a la educación, por lo tanto a la pedagogía, en la medida que es la ciencia de la educación por antonomasia. Creo que es mucho más útil, insisto, la meditación, desde el no saber, deteniendo el pensamiento. Y automáticamente eso se traduce en crecimiento, se traduce en conciencia. Y esa conciencia a lo mejor puede llegar a distinguir entre la ficción y la realidad. Una cosa es la muerte y otra cosa es lo que hemos llamado perimuerte, todo lo que está alrededor de la muerte. Lo que está alrededor de la muerte no es muerte. O sea, sobre la muerte en sentido estricto, yo creo que no hay nada que pensar. Doctor, ¿cuáles serían otros de los enfoques relegados de la educación, además de la muerte? Pues el enfoque radical inclusivo, o quizá paradigma radical inclusivo, es posible que sea un verdadero paradigma, diferencia entre 3 dimensiones educativas. La primera es la disciplinar y sus competencias específicas. La segunda es la transversal, en la que estarían temas transversales clásicos, paz, medio ambiente, salud, etc. Y estarían también las competencias comunes que atravesarían, serían también dimensión transversal. Estas dos constituyen la educación que se demanda socialmente. Todo esto es educación demandada socialmente. Pero habría un tercer eje en donde se podría circunscribir lo que usted comenta, y es aquellos temas o aquellos retos o aquellos ámbitos educativos que reunieran una serie de características.
Por ejemplo, uno de ellos sería el tema de la conciencia de muerte y finitud. Y las características serían las siguientes. La primera es que no están en los currícula, no están en los proyectos educativos institucionales y no están en los discursos de los organismos internacionales de educación. La segunda característica es que son fundamentales para la educación y para la formación. La tercera es que no se demandan. La cuarta es que no dependen de épocas ni dependen de contextos. Son, por lo tanto, universales y son perennes. La quinta es que no son extraños en absoluto a la enseñanza de una maestra o de un maestro que desarrolle educación superior. La educación superior no es la universitaria. La educación superior es la realizada por un maestro o una maestra consciente. Puede ser en la universidad, puede ser en secundaria, puede ser en primaria, puede ser en preescolar o podría ser en educación prenatal. ¿Cómo se daría el acompañamiento más adecuado a un alumno frente a la pérdida? Pues hay muchas pautas que se pueden utilizar y que podríamos sintetizar básicamente en un par de cuestiones. La primera, evitar errores en el acompañamiento. Y la segunda serían pautas positivas a desarrollar. El tema de los errores es muy importante y es casi lo más relevante de todo. Por ejemplo, un error que se puede cometer es alejar al niño del escenario afectivo. Un caso concreto en el que hemos trabajado. Hay una muerte anunciada, entonces hay una mamá que va a fallecer y al niño se le aleja del escenario ya cuando la mamá está pues, con cáncer y tomando morfina, etc. Entonces se le lleva 15 días a la playa. El niño vuelve de la playa y se encuentra con que su mamá no está. Ese tipo de errores terribles que van a suponer el hecho de ocultar algo al niño y de que el niño no se puede despedir, son cosas como que hay que evitar. Otro error a evitar es mentir. Insisto en que en el después de la muerte no sabemos nada. Entonces, si aseguras que el niño se ha ido al cielo o que está con... o sea, que el abuelito se ha ido al cielo, o que está con la abuelita o lo que sea, pues estás diciendo cosas que en el fondo no sabes y las estás asegurando. Y yo diría que estás mintiendo. Entonces, ¿se podría compartir esto de una forma honesta? Pues yo creo que sí. Por ejemplo, expresando, a mí me gusta pensar que el abuelito se ha ido al cielo. Esta pauta la da Mar Cortina, que es una experta y compañera en este camino, en este trabajo. De esa manera no estás mintiendo, pero tampoco estás diciendo que eso es así. E incluso es posible que un centro educativo prefiera creer que al papá le guste creer que, pero el mensaje que importa es comunicar al niño que lo relevante es lo que él construya o lo que ella construya. Y eso sí sería, en todo caso, aplicar otra pauta didáctica interesante, que es el respeto didáctico. Si los alumnos y si los hijos nos importaran de verdad, no les mentiríamos, pero tampoco les adoctrinaríamos. Y no debemos olvidar que la muerte es un contenido del que se valen algunos ismos, por ejemplo, religiones, para adoctrinar. Entonces, creo que el respeto al alumno o el respeto al hijo comienza por pretender comprender lo que es educación, por educarnos nosotros y después por no adoctrinar y tampoco mentir. Bueno, hay un sistema de pautas muy amplio que tenemos publicado, pero que a lo mejor en este momento sería muy, muy tedioso de desarrollar, ¿no? Para terminar, doctor Del Herrán, quiero preguntarle si en educación basta saber sin sentir.
Pues el problema con una pregunta como esa consiste en, quizá, intentar averiguar, saber qué o sentir qué. Es decir, creo que es importante preguntarnos algo que se da un poco por sabido, y es algo así como, ¿qué estamos enseñando? ¿Para qué estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de hacer y de construir? El enseñar, el sentir o el enseñar, el saber no tiene norte. Podemos enseñarles y favorecer aprendizajes significativos que no sean educativos. Podemos desarrollar currículos con contenidos y con propuestas nada educativas a los que llamemos educación. Eso es lo que hemos denominado en otro lugar currículo descarado. Podemos estar confundiendo educación con adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Lo importante quizá, insisto, no es tanto pensar en el alumno como objeto de la educación, sino pensar en nosotros como objeto primero de la educación. Somos nosotros. Y en esa medida, a lo mejor, podríamos rescatar y recuperar algunos temas de tipo radical para incluirlos primero en nuestra formación y quizá después automáticamente, espontáneamente, compartirlo con los alumnos o con los hijos, porque su enseñanza no ocupa lugar. Y pongo algunos ejemplos, si me permite. Temas deseables y temas indeseables. Entre los temas deseables, por ejemplo, conciencia de muerte y de finitud. Por ejemplo, el tema del amor o la ternura, que tampoco está en el currículo. Por ejemplo, la humanidad o la universalidad. En su currículo está México, en el mío está España, también está Europa y en el suyo está América. Pero la humanidad ha desaparecido del currículo. Por ejemplo, la meditación. Por ejemplo, la posibilidad de dejar de hablar de niño y de imaginar un sistema educativo en el que los primeros alumnos puedan ser los papás embarazados y hablar de educación prenatal, pero no tanto desde ciencias de la salud, medicina, obstetricia, psicología, etcétera, sino desde la pedagogía. En esa medida estamos desarrollando una línea muy interesante que es la pedagogía prenatal, es decir, la educación prenatal dentro del sistema educativo, como primera fase del sistema educativo. Por ejemplo, la compasión también sería un tema de presencia deseable. O, por ejemplo, rescatar la enseñanza de los grandes maestros que son los Messi y los Ronaldos de la educación, perdón. Por ejemplo, el Buda, por ejemplo, Lao Tse, por ejemplo, Krishnamurti contemporáneo, Osho, etcétera. Gente muy despierta. Pero no en nombre de nadie, sino en nombre de la educación. Y luego estarían temas indeseables, y también habría que quizá incluir en el currículo, porque forman parte del contexto social, la inmadurez o el egocentrismo generalizado en nuestra sociedad. Debido a todo esto, a estos temas, por ejemplo, la muerte no se normaliza. Otro tema importante es la inconsciencia. Otro tema muy relevante es la estupidez humana o la necedad, de la que se han ocupado pues, desde Séneca, Erasmo de Rotterdam, Schopenhauer, José Ingenieros, etc. Otro gran tema es la miopía, que nos caracteriza, o la dualidad, o el fanatismo o el odio, que también a lo mejor se pueden trabajar en la educación, pero insisto, desde nosotros. Porque hay educación que transmite fanatismo y transmite odio, porque está adoctrinando. Otro gran tema puede ser la insensibilidad o la frialdad o la barbarie, empezando por la nuestra, porque todos somos sujetos con barbarie potencial. Y quizá otro gran tema que también hemos trabajado, en el que nos hemos ocupado, y puede sonar raro, es la discapacidad intelectual nuestra, que a veces se hace referencia a ella, ¿no? Se dice, todos tenemos discapacidad intelectual. Bueno, pues en un librito que ha salido hace poco, que se llama ¿Qué estamos haciendo mal en la educación?, en el capítulo que desarrolló,
hace una somera descripción de la discapacidad intelectual de las personas que, como nosotros, nos referimos a las personas que tienen discapacidad intelectual, sin percatarnos de que nosotros somos los primeros que la tenemos. Y esa discapacidad que tenemos, y como consecuencia de ella tenemos nuestra sociedad y nuestra educación y nuestros resultados, que son globalmente bastante lamentables, tanto socialmente como personalmente, pues, insisto, se puede describir y se puede comprender y se puede tratar, quizá también desde la formación pedagógica. Doctor Delerrán, como siempre, es un privilegio platicar con usted. Agradecemos su tiempo y su disposición para compartir sus teorías, sus propuestas, todas ellas transformadoras con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.